estamos ya en Exitosa y en su programa Médicos en Acción. Son las 4:07 y nos acompaña el doctor Alberto Tejada. Él es médico urólogo, ex ministro de Salud, ex árbitro mundialístico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy contentos en este cálido sábado, viendo el partido de Perú con Argentina. Estamos 0-0. Que se quede así. No, tenemos que ganar porque el ganemos. resultado lo necesitamos para clasificar, porque Argentina también está obligado a ganar, o sea, no hay forma. Los dos vamos por el triunfo o probablemente no alcancen los puntos para la calificación. Pero bueno, ojalá. Sé que Perú jugó la última vez un poco mejor, pero bueno, se gana con goles, ¿no? Así que tenemos hoy día, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Para hablar de otro tema, un programa distinto, ¿no? Y vamos a comenzar esta tarde hablando de un tema que puede suceder a los niños, ¿no? Y yo creo, bebés. A los recién nacidos. ¿No? Yo creo que son patologías que desafortunadamente a veces los padres no esperan y de pronto son de una problemática muy complicada. Yo, de hecho, tuve la experiencia hace algunos años de trabajar en San Juan de Dios, donde estos niños con espina bífida tenían problemas con la vejiga, con el control de la vejiga y sus esfínteres, ¿no? Esfínteres tanto el urinario como el rectal, ¿no? Producto de las intervenciones que se hacían para este problema congénito de nacimiento. Y bueno, son pacientes niños que de pronto el Hogar Clínica San Juan de Dios trata con mucho cariño, con mucha dedicación. Y es un trabajo social muy, muy importante. La verdad que a mí me enseñó muchísimo esos años que estuve en San Juan de Dios. Trabajó, ¿no? Mucho sí, tiempo como 5 o 6 años estuve colaborando con San Juan de Dios hace muchos años. Pero no por eso dejo de reconocer el enorme esfuerzo que hacen muchísimos médicos que colaboran con esta fundación. Y bueno, y en ese mismo sentido, en esa misma dirección, ¿no? Para hablar de vejigas neurogénicas, siempre cuando hablamos nosotros los doctores hablamos complicado, neurogénico, ¿no? No sabemos qué cosa decimos. Esas vejigas que de pronto, tú sabes que la vejiga es el recipiente de la orina en la cual almacenamos la orina y obviamente nos permite tener continencia para que no se nos escape y orinar cuando realmente deseamos. Estos niños y niñas nacen con una alteración, no nacen, producto de la cirugía se altera la inervación, o sea, el nervio que hace de que esa vejiga se contraiga y tienen problemas, algunos de retención, otros de incontinencia, y entonces hay que hacer un manejo ahí de complicaciones que a veces está hasta ser adultos y cómo rehabilitarlos y ayudarlos. Pero hoy, Daniel, tenemos la visita de dos importantes personalidades casualmente de San Juan de Dios, de este lugar donde se hacen las teletones y que todo el mundo escucha y que todo el mundo colabora. Y qué bacán, ¿no? Porque hace muchísimos años la gente ha hecho una cultura de la solidaridad con esta organización que vela por gente pobre, por gente que lo necesita. A veces por gente no necesariamente pobre, pero sirve el tema del trabajo, pero su función está básicamente a ese lugar. Pero para hablar de un tema que sucede también, ya no la vejiga con problemas en los nervios, sino de la luxación congénita de cadera y muchos de ellos con problemas no necesariamente vinculantes de parálisis cerebral. Entonces, estos términos habría que comenzar a definirlos para saber de qué va a ser el programa el día de hoy y qué podemos hacer por ellos. Muy bien, voy a presentar a mis dos invitados. El doctor Rubén Sosa, él es médico especialista en ortopedia y traumatología de la Clínica San Juan de Dios. Y también nos acompaña el licenciado Mike Gutarra, quien es coordinador de rehabilitación de la mencionada clínica. Doctores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Tejada, Daniel, licenciado Gutarra. Gustoso de estar el día de hoy con ustedes. Bueno, trabajo en la Clínica San Juan de Dios como médico asistente y también llevo la parte académica, ya que la clínica pues, es sede universitaria a nivel nacional, ¿no? Sobre este tipo de problemas. Doctor, un poco para desarrollar el tema, ¿no? Porque cuando hablamos de luxación congénita de cadera y parálisis cerebral, la verdad, la gente que nos escucha quizá no tiene la menor idea, ¿no? ¿Qué cosa es la luxación congénita de cadera? Primero para este primer capítulo, porque no necesariamente la luxación congénita de cadera está vinculada a la parálisis cerebral, son dos entidades distintas, ¿no? Estamos mezclando dos temas, pero primero la luxación. ¿Qué cosa es la luxación y qué tan frecuentemente sucede en la vida cotidiana? La enfermedad luxante de cadera es una enfermedad en la cual no se forma bien la cadera del niño en el útero. Hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Primera hija, posición podálica, mujer, mamá menor de 20 años o mayor de 30 años. Son factores de riesgo, no necesariamente por esto es que nacen con displasia de cadera, en las cuales la cadera no se desarrolla bien.
Justo acá tengo una maqueta, no sé si es Pero, a ver, pero un poco para ver primero qué población es la más vulnerable. Ya. O sea, son algunos bastante embarazos, pero le frecuente. puede suceder a cualquiera. Sí, es bastante frecuente, es 1 de cada 1000 recién nacidos. Bueno, pero igual es un tema que puede suceder y no discrimina. No discrimina clase ¿Dónde? O sea, social. hay ahí una relación un poco más común aquellos que vienen con podálicos, o sea, con el bebito de pie, Ujú. que no se encajan bien, etcétera. Pero diría que puede suceder a cualquier persona. ¿Y qué pasa en esos niños que no se ha formado bien la cadera? Ahora sí, explícanos, por Ya. favor, doctor. Bueno, al no formarse bien la cadera, no sé si ustedes pueden visualizar esta maqueta. Bueno, acá tenemos un techo, ¿no? Ya que esta es la cabeza femoral. Bueno, acá ustedes ven que hay un soporte, ¿no? Bueno, pues estos niños nacen sin este soporte. Al no tener el soporte, la cadera se puede luxar. Claro, se va para arriba. Sí, y de una displasia pasa a ser una luxación de cadera. Esto crea discapacidad más adelante por dolor en la cadera, ¿no? O sea, lo que no hay en estos niños recién nacidos es que esta cavidad que está hecha para alojar a la cabeza del fémur, ¿no? Para que Ujú. no se salga, no la tiene. Exacto. Entonces, está lisa y prácticamente se va para arriba, para un costado, me imagino, no necesariamente para arriba, y eso constituye una luxación que es el estar fuera de su sitio Ujú. a la cadera de un niño, que le produce dolor y me imagino impotencia funcional y alguna deformación que la madre lo ve y lo observa, ¿verdad? Sí. Bueno, claro, es la cavidad cóncava, ¿no? Que debería ser cóncava, pero es plana y produce una luxación de cadera. Y lamentablemente, pues, hay muchos niños que no son diagnosticados a tiempo y llegan a hacer una luxación, lo cual es discapacitante más adelante, ¿no? ¿Esto quién lo determina? ¿Normalmente la madre que ve algo extraño o el paciente No. o el médico apenas diagnostica, apenas nace? Esto se debe de determinar a partir del nacimiento. Bueno, y si hay unos buenos controles ecográficos, también antes del parto, pero también ya depende de la formación que tengan los médicos que están viendo a estos Justo eso a iba a estos niños, ¿no? preguntar, ¿no? ¿Qué tan importante es realizarse ese tipo de exámenes 4D, 3D, ¿no? O sea, realmente Sí. se puede Claro, ver durante el a través de embarazo, ese ¿no? examen? Mire, yo estudié en Europa, estudié Ah. en Moscú, ahí hice la residencia, y ahí se llevaba un tamizaje muy estricto. O sea, cosas que acá en el Perú no se hacen, ¿no? Lamentablemente no se hace no se hace ese tamizaje, hay mucho desconocimiento de esta enfermedad en algunos médicos primarios, ¿no? De la parte primaria, y ya llegan con complicaciones. ¿Pero te refieres al control gestacional o al nacimiento? Al control gestacional. O sea, durante al la gestación de la control madre. postparto también, sí, porque acá en el Perú llegan pacientes ya muy complicados. A nuestra clínica vienen muchos médicos de fuera para poder capacitarse porque ven casos que ellos no ven en sus países, ya que no llegan a estos grados de luxación. Pero debo de entender que el diagnóstico, mientras más pronto se hace, es mejor para la solución del problema. Exacto. El mejor tratamiento es el conservador, es decir, no operar, pero para esto el paciente debe de llegar a tiempo. Ah, ok. Lamentablemente, muchos de nuestros pacientes ya no llegan a tiempo, llegan con las caderas luxadas. O y sea, tenemos que operar. A ver, un primer mensaje. Ujú. Si esto puede sucederle a cualquiera y pueden haber algunos factores de riesgo relacionados, pero no necesariamente uno consecuencia del otro, si resulta ser oportuno, el primer llamado y el primer mensaje es al control de la gestación. O sea, Exacto. no puede haber un embarazo que finalmente no tenga un buen control gestacional y que desde ese espacio es que ya se diagnostica. Cuando el niño ya nace, ya debemos saber que estamos esperando a un niño que tiene una posibilidad de una luxación y se van a tomar medidas conservadoras de primer orden para no llegar a ser operado. ¿Debo entender así? Es así. Todo niño en realidad debería de pasar por un ortopedista infantil, traumatólogos infantiles, los cuales, bueno, estamos en la mayoría de los casos en San Juan de Dios, ¿no? Deberían de pasar por un tamizaje con nosotros. Pero no se hace. O sea, vamos a lo No, vamos- no necesariamente en la clínica, obviamente, sino con traumatología infantil, porque son enfermedades que pueden pueden pasar desapercibidas. en A ver, otros- yo en quiero otras ir a una cosa profesiones. bien práctica con el respeto de la especialidad, ¿no? Porque de verdad que nosotros tenemos acá siempre conversaciones con especialistas y todos piensan que deben pasar por todos los especialistas Ujú. de todas las ramas. No, yo creo que en la parte práctica a nosotros nos interesa. Médicos en Acción llega a todo el país Ujú. y llega a gente que de pronto quiero que encuentre solamente la sustancia de lo importante de esta entrevista, que es, oye, es importante que tú como madre no dejes de ir al control gestacional, como hablamos de la lactancia materna, como hablamos de muchas cosas que están pensadas en la gente de a pie. Ujú. No cremas para el sol, sino sombreros, por ejemplo, ¿no? Igual, ya no voy a ir a ortopedista. ¿Qué precauciones? Ya el primer mensaje va, tiene que haber control gestacional y desde ahí se hace el diagnóstico. En cuanto nace, yo debería sospechar eso. Imagino que el pediatra es el primero que tiene contacto, o el neonatólogo, que es el médico de los primeros días, la obligación de diagnosticarlo. También, ¿verdad? Exacto. Es el examen clínico, ¿no? Y si la madre, por ejemplo, se pasó por la obstetra o se pasó por el pediatra, ¿qué tiene que ver la madre que le llame la atención para ir al doctor?
La simetría de pliegues es lo más común. Los pliegues que están en la parte de los glúteos no son iguales, suelen no concordar. Entonces es uno de los rasgos clínicos más frecuentes, podría decirse, por los cuales una madre debería de preocuparse. O que no le pueda abrir bien las piernitas, que sienta dolor de abrir las piernitas al bebé, ¿no? Ujú. Doctor, disculpe. Sí, adelante, Nosotros licenciado. en la práctica en rehabilitación nos hemos encontrado con muchos casos que la mamá se ha dado cuenta que el niño tenía la displasia de cadera. Sí. ¿De qué forma? Por ejemplo, las mamás sin saber hacen un examen. Claro, porque eso es lo que le ponen, Claro, con la que le ponen las claro, piernitas para arriba, ¿no? Claro, ortolani. Entonces, las mamás al momento de cambiarle los pañales a los Eso, niños, ahí. le abren la piernita y siente un clic, cliccito ahí. como que un se va, sonidito, un se le conejito, va la banda, ¿no? Claro, entonces de nuevo la mamá dice, pucha, está pasando algo acá. Vuelve a mover, y entonces ya es un signo ya de alarma para la Eso es mamá. bien importante lo que tú has dicho. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas en el Perú profundo, tú sabes que hay casas de medio camino, en gestación, obstetras atienden a estos niños. Por eso digo, hablar del cirujano ortopedista en el contexto del nacimiento es un tema más complicado. Lo que es más común es que muchas obstetras, ni siquiera médicos, ginecólogos atienden a estos partos, parteras, gente que está en casa. Entonces, yo creo que llamar la atención de un tema tan importante para los niños recién nacidos acerca de estas diferencias o asimetrías, porque claro, ese clic, ese que se ve en banda la piernita, dice, acá hay algo raro, y uno tiene que recordar, oye, hay que ir al doctor especialista, en este caso, por ejemplo, a San Juan de Dios, a dónde llevar para que me haga un diagnóstico diferencial. En realidad la mamá cuando se da cuenta de esto lo lleva al médico. Claro. Cuando no encuentra una solución, por ejemplo, no encuentra un especialista, vuelve a recurrir a otro médico y así. Nosotros en la Clínica San Juan de Dios, de enero a marzo, es la época donde no hay clases. Vienen pacientes de todo el Perú, de las zonas más lejanas, y así es como nosotros detectamos este tipo de problemas. No, pero ustedes son expertos, o sea, no hay ninguna duda, creo que son la mejor lugar de referencia para este tipo de problemas infantiles y de este tipo ortopédicos. Pero más allá de eso, sin duda que ahora hablaremos de la solución, es darle siempre un mensaje preventivo a nuestra población, decir, oiga, señor, señora, mamá, tiene un hijito, el control prenatal. Segundo tema, si de pronto hay asimetría, se va la piernita a la hora que le cambias el pañal, oye, ahí puede haber un problema, voy a San Juan de Dios para chequearlo, ¿qué hacemos, no? Y ahí viene, ¿qué hacemos? Ya, usted tiene el diagnóstico, ya tiene 3 meses el niño de nacido o 4 meses, ¿qué hacemos con ese niño? Existen diferentes métodos, ¿no? Mayormente son inmovilizadores, el arnés de Pavlik, las férulas, las cuales ponen la cadera en cierta posición para que ésta se pueda desarrollar, ¿no? ¿Y el huesito se desarrolla? El huesito se llega a O desarrollar. sea, lo que le faltaba para Sí, embonar, ¿no? Lo que era cóncavo, lo que era plano, pues se vuelve cóncavo, ¿Y ¿no? cuánto Y tiempo puede están avanzar. enyesaditos los niños? Sí los he visto, No, ¿no? no necesariamente. Depende de la edad. Mayormente, pues, son arneses, que son arneses móviles. Ah, ok. Depende de la edad. Luego de No eso vienen necesariamente férulas un poco les maricas. No. ponen El yeso va a partir del año. Cuando, A partir cuando- del año. cuando un niño va a hacer su consulta, pasa por el traumatólogo, es derivado a medicina física. En medicina física hay un especialista, un médico fisiatra, que indica terapias. Cuando es una displasia, usualmente el tratamiento se hace durante 4 meses. Puede ser porque, como dice el doctor, el techo, el acetábulo, no está muy plano, está muy vertical, o simplemente el núcleo cefálico está muy pequeño. Entonces, nosotros hacemos el tratamiento durante 4 meses de forma intensiva y luego de esto vuelve a pasar una reevaluación con el traumatólogo y ve si es ¿Y que cuándo ya- se opera? Cuando la cadera se luxa. cuando es luxada ya. Ah, cuando ya se salió completamente sí. y no la puedo volver a poner en su sitio. Claro, lo que pasa es que hay posturas contraindicadas, que esto hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, cruzarle la pierna a los niñitos que están con displasia, traccionarlos. Las mamás muchas veces a los bebitos, para acercarlos a ellas, los traccionan y ese es un riesgo para los niños. El tratamiento que se realiza se hace para evitar que los músculos que son luxantes lleguen a luxar la cadera. Hacemos un estiramiento de los músculos que hay en la cadera muy específicos, los flexores de cadera y los aductores de cadera, y esto evita que se luxe y se vaya cerrando o vaya creciendo el núcleo O cefálico. sea, hay un espacio de tratamiento médico rehabilitador Así es. que no llega a la cirugía. La cirugía es el segundo paso, cuando ya se luxó, ya la rehabilitación no tiene mucho sentido. En muchos de los casos, por ejemplo, si hay un núcleo cefálico hipotrófico, no creció la cabeza del fémur, entonces no va a encajar en el acetábulo. Nosotros hacemos el estímulo y en 4 meses vuelve a hacer una evaluación porque solamente en 4 meses pueden tomar placas radiográficas por la radiación. Ya. Entonces, después de 4 meses, muchos de los niños el núcleo cefálico ya creció ya, o el acetábulo ya está cerrando. O sea, cuando hablas del acetábulo, hablas de esa cavidad que no tenía al nacer y que Así no le es. permitía embonar al Claro, hueso de abajo, claro, que al hueso de la tiene que ser pierna. cerrada y hueca.
Entonces, si está Muy muy bien. plana puede salirse, o si la cabeza del fémur es muy chiquita, no está muy bien encajado. Creo que quedó claro el tema. Creo que muchas personas que nos han escuchado saben que es importante el control gestacional y luego que si hay cualquier asimetría o esa luxación In a nivel de la situ. caderita in situ, llevarlo al doctor inmediatamente. Y no sé si el tiempo nos da, pero de todas maneras creo que el segundo tema que sí no es vinculante, pero que lo ven ustedes en la clínica de San Juan de Dios, Hogar Clínica San Juan de Dios, es la parálisis cerebral, ¿no? Pero cuando hablamos de parálisis, siempre pensamos la pierna, la parálisis facial, la parálisis suena a otra cosa, ¿no? Ujú. Y yo creo que es importante que la gente considere qué cosa es la parálisis facial y cómo se manifiesta y quiénes pueden presentar Bueno, parálisis facial. La parálisis cerebral es una lesión del sistema nervioso central inmaduro. ¿Qué quiere decir? Que esta lesión puede ocurrir antes, durante o después del parto. En esas tres etapas puede darse la parálisis cerebral. Es causada por una hipoxia, la ausencia de oxígeno mata células neuronales que no necesariamente afecta la parte cognitiva, sino más la parte neuromuscular. El neurodesarrollo se va a ver afectado, la evolución que puede tener un niño, desde controlar la cabeza, que lo hace los 3 primeros meses, o gatear, que lo hace al tercer trimestre, o ponerse vertical a los 12 meses, va a verse afectada. Esta hipoxia, o sea, esta falta de oxigenación que tiene este niño, puede suceder antes del parto, durante el parto también, o después del parto, o Así sea, es. en cualquiera de las tres En fases. cualquiera de las tres Es un niño etapas. que de pronto se quedó sin oxígeno, por ponerle así, y se dañó parte de su cerebro, que inclusive hasta el niño podría ser inteligente, pero que queda con lesiones Motrices. neurológicas de movimiento, Así es. que hace que no pueda mover o parte de su cuerpo y cualquier diagnóstico es Claro, posible. puede afectar todo el cuerpo, topográficamente puede afectar la mitad del cuerpo, pero básicamente va a tener una alteración en la contracción de los músculos. Ellos van a tener hipertonía o hipotonía, o sea, son músculos muy contraídos. Muy duritos y contraídos o muy duritos, relajados. O muy relajados, ajá. ¿Y quiénes, nuevamente vamos nosotros, tú sabes que este programa lo escuchan miles de personas, y qué mensaje preventivo podemos dar para evitar este problema? Tener en cuenta los factores de riesgo. Por ejemplo, si la mamá es muy joven o muy adulta, si ha habido sufrimiento fetal, si es que ha tenido, por ejemplo, algún tipo de asfixia, demorado mucho durante el parto, o simplemente no debió hacer cesárea y hizo parto normal. O sea, nuevamente, vamos a más responsabilidades de la madre que responsabilidades de los niños al nacimiento. O sea, el control gestacional es Sí, importante, es muy importante. que eso tiene que hacerse regularmente. No es que de pronto yo hago hijos y de pronto yo no me chequeo hasta el parto. El propio parto siendo atendido en un centro asistencial con profesionales, o sea, aunque sean estas casas de medio camino, pero hechas por una profesional en obstetricia o un ginecólogo, y cuando venga con algún tipo de problema, ir a un centro asistencial y no dejarse atender por gente que de pronto puede necesitar asistencia y en un lugar no se lo puede tener. Así es. Cabe resaltar que esta enfermedad puede ser muy bien tratada en realidad, pero si es detectada a tiempo, ¿no? Si es tratada a tiempo. Entonces es eso, o sea, es diagnosticar a tiempo, ¿no? Claro, porque yo me Precozmente. imagino que una vez hecho el daño, se avanza un poquito en la recuperación, pero igual siempre hay un daño. Claro, en Sí, realidad, sí, sí. en realidad una vez que ya tiene la lesión, el niño no progresa esta lesión, pero sí va a traer efectos Secundario. secundarios. Por ejemplo, puede hacer una alteración neuromuscular. De acuerdo al grado de la lesión, puede ser leve, moderada y severa. Cuando es leve, solamente con medicina física, rehabilitación, es tratado, se recupera. Cuando es moderada, sí hay que tener mucho tratamiento. Cuando es severa, sí hay un compromiso mucho mayor, que el objetivo de tratamiento va a ser diferente, ¿no? Ahora, yo imagino que también ustedes cumplen un rol educador a la familia, porque cuando ya quedan secuelas y estos niños tienen que estar años siendo tratados, ustedes dan un rol asesor también, me imagino, a Claro. la madre, a los padres. Claro, también. definitivamente, de acuerdo al grado de la lesión se hace el tratamiento. Si como le digo, es una lesión severa y es un niño que nunca recibió rehabilitación, lo que nosotros hacemos es prevención para que evite cierto tipo de alteraciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, que haga problemas circulatorios, que haga problemas respiratorios. Los niños muchas veces alteran sus ejes en la columna, pueden tener una escoliosis, pueden tener una luxación de cadera también. Por el tema neuromuscular, no hay mucha coaptación de los músculos en la cadera y puede luxarse O fácilmente. sea, al revés de lo anterior, un paciente que tuvo una hipoxia, o sea, una falta de circulación durante, antes o después, puede generar
una parálisis cerebral y como parte de la parálisis cerebral puede desarrollar más bien una luxación congénita que hemos Claro, es que conversado. hace un estos ratito. músculos actúan como fuerzas deformantes. Deforman no solamente la cadera, deforman la rodilla, los pies, y esto hace que el niño no pueda pararse, ¿no? Que no pueda sentarse. Entonces ya nuestro objetivo es pues, cambiar estas fuerzas deformantes para tener un esqueleto normal, ¿no? Un aparato locomotor normal. ¿Dónde los ubicamos, doctores? La En Clínica la- San Juan de Dios. Dirección. Nicolás Arriola 3250, San Luis. Ujú. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Interesante, ¿no, doctor, el tema? Bonito tema, un tema distinto, ¿no? O sea, quizá mucha gente no se siente muy claro que eso pueda suceder, pero de verdad, en salud todo es posible, ¿no? No hay nada que uno pueda decir a mí no me puede tocar, en mi familia no puede pasar, y el consejo oportuno de saber dónde ir, porque a veces uno considera cosas que no son normales como normales y ahí comienzan un poco las dificultades. Y como hemos escuchado de los expertos de la Clínica Hogar San Juan de Dios, el tratamiento precoz hace evitar una cirugía, hace recuperar una parálisis que esta es leve y en algunos casos también hay una orientación para que las complicaciones que a veces aparecen de oficio de estas cosas se mitiguen y puedan ser trabajadas muchos años, porque estos niños van a vivir muchos años, van a ser adultos, van a ser personas de bien, y este tratamiento desde la infancia va a marcar toda su vida. O sea que estamos hablando de cosas muy importantes en una área de la salud que quizá, como le digo, mucha gente no lo tiene cerca. Pero yo vi, por ejemplo, que esta espina bífida que a mí me tocaba ver como tratamiento, que mucha gente tampoco no sabe qué cosa es, pero hay una tumoración ahí en la parte inferior de la columna. Curiosamente sucede más en gente pobre. Mira. O sea, la gente pobre se ve más afectada y luchan muchos años con estos pacientes que tienen limitaciones neurológicas, en este caso urinarias y defecatorias, toda su vida. Yo los he visto hasta en la universidad a estos chicos. Quizás hay más gente pobre afectada porque hay más mayoría, ¿no? O sea, Bueno, hay más un- gente de hay bajos un- recursos que... Hay un vínculo gente entre, pudiente, ¿ah? hay vínculos entre la educación, los recursos económicos y la salud. O sea, Ujú. la transversalidad a veces es injusta. O sea, hay mucha gente pobre que no tiene acceso, no tiene una buena orientación y inclusive las determinantes de la salud son más crueles sobre ellos. O sea, hay una inequidad. Más bien yo diría que hay que ser más equitativos. O sea, el dinero tiene que estar mejor distribuido en el mundo para que haga más salud. Doctor, ¿cuántas horas usted maneja al día el auto? Yo ¿Ha sacado en promedio más o menos? Yo diría que lo que pasa es que estoy cerca de mis lugares, pero promedio podría ser 1 hora más o menos. 1 hora al día. Bueno, Una hay hora. personas que se trasladan de No, diferentes partes es una locura. de Lima o en provincia, ¿no? Que están horas tras horas. Incluso nuestros amigos conductores también están Y con este calorcito, ¿no? con este calor y 12 horas manejando sin descansar, perdón. Y de pronto por ahí pues empiezan algunas molestias en la espalda, algunos hincones en los glúteos y no saben de qué se trata, ¿no? Estos hincones que... Bueno, las que te posturas van visuales. molestando, Bueno, ¿no? de hecho, a ver, yo te digo, no solamente suceden hincones en los deportistas. También Porque los cuando tú deportistas, estás claro. corriendo, tu columna vertebral la estás sufriendo por alinearse, porque estás tratando de mantener una conducta erguida y hay un sufrimiento sobre estos músculos y se generan dolores en la espalda. Nuestros amigos que están conduciendo en horas en nuestro tránsito bajo preocupaciones y tensiones están también en posturas viciosas. La gente que está frente a una computadora hoy día, También. no hay nadie que no tenga una laptop frente o que tenga un dispositivo y ahora con la mano que están, yo no sé si es Somos extremistas. ¿ah? va a sufrir el cuello, creo. La conclusión es que somos extremistas porque o trabajamos sentados muchas horas o trabajamos parados muchas horas o estamos con el celular muchas horas y luego vienen los dolores y luego viene la lumbalgia. Lo que pasa es que ahora estamos... La famosa lumbalgia. lumbalgia que también podría ser desde el cuello, porque te digo, mira, no es claro, lumbalgia es atrás, pero es que ahora gente con el celular está en la cama y está así. Claro. Está... Todo el día. Es más, ahora hay estos anillitos, yo tengo por ahí, mira, te voy a mostrar. Ahí, doctor Tejada. Está de moda, Ahí está. ¿ves? Ya. Entonces ya esto lo haces para que no se te caiga ya. Mire. Entonces acá lo coges aquí. Entonces, No, ya este es para que demasiado ya. Entonces, Eso es demasiado, ¿ah? Vamos a regresar después de la pausa resolviendo los problemas con el doctor Alberto Tejada y el doctor Yutín acerca de la lumbalgia y luego a ver si me presta el celular y el anillito ahí para que no se caiga. para mejorar mi chat. Ahorita perdón. Regresamos después de la pausa en Médicos en Acción.
regreso aquí en Médicos en Acción. Son exactamente las 4:34 y quiero enviar un saludo fuerte a mis amigos de Arequipa que nos escuchan en los 104.9, Trujillo 103.3, Chiclayo, el rico Chiclayo y la mejor comida está en Chiclayo, no en todo el Perú, pero en Chiclayo se come bien rico en los 106.9, Piura 90.7, Huancayo, Junín 95.1, Iquitos 92.5, Chimbote 90.9, Cusco 99.3. A ver si me subes un poquito la música, por favor. La música del doctor Alberto Tejada. Ahí está. ¿Tu canción, doctor? El doctor Alberto Tejada. Ica 97.3, Cajamarca 91.1, Tacna 98.1. Y usted me mostraba el celular con el anillito ahí puesto en el celular. Bueno, no es novedad, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo tiene, ¿no? Pero diría que en realidad es muy práctico, ¿no? Es muy práctico para que no se te caiga, pero, claro, insisto, seguimos adoptando conductas antálgicas. Pero ese anillito es para como no te separes de mí, celular mío. Para no se caiga. Bueno. Para evitar los golpes. Pero yo sí creo que es práctico porque con esto puedes prácticamente manipular con un dedo todo el teléfono. Claro. Pero digo, estamos adoptando conductas que antes no teníamos y dispositivos que los hacemos para estar conectados. No podemos estar desconectados. Yo creo que hoy día parte del tratamiento de mucha gente debe decir desconectarnos un rato es parte del tratamiento, como almorzar un rato con la familia, con los amigos, es recuperar un poco la salud. O sea, comemos para ayer, todo es corriendo y efectivamente los trastornos cognitivos se vienen dando cada día porque vivimos con el cortisol en el full. Y estos temas posturales también son producto a veces de un mal sentar, ¿no? De estar pues mirando un computador, de estar leyendo en los celulares todo el día. Yo te decía el tema deportivo porque los corredores, por ejemplo, que muchos de ellos ya no son tan jóvenes, igual están luchando contra el control de su peso y obviamente mucho rato, y entonces en ellos hay una suerte de contracción dolorosa. No solamente la posición, sino también el peso tiene que ver. Claro, porque a más bastante, peso, ¿no? la columna articula como prácticamente un alineador que carga todo el peso, ¿no? O sea, imagínate sobrepeso. Esa columna está en sus curvas, tolerando el peso del gordito como yo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando usted le hace un esfuerzo largo, termina agotándose, contrayéndose y hay veces haciendo lesiones. Entonces, el dolor lumbar, si vamos a hablar del dolor de la espalda en alguna parte del cuerpo, tiene pues segmentos, ¿no? Depende qué área puede estar complicada. En algunos hay problemas neurológicos, que ya eso es otra cosa distinta, ¿no? Donde el nervio que sale de esa sección de la columna podría verse afectado inflamatoriamente o comprimido y ya pueden haber problemas motores. Digo yo motores que ya no hay movilidad, no hay sensibilidad, sobre todo en miembros inferiores. Entonces ya es otro problema, es otro capítulo. Pero lo que todo el mundo viene, y te digo, a mí como urólogo me viene mucha gente que dice, doctor, vengo a su consulta porque me duelen los riñones. Entonces el tipo se agarra acá y yo le pregunto, bueno, ¿y le duelen los riñones cuando usted se agacha y se levanta? Sí, me dice, entonces no son riñones, para comenzar. O sea, primero porque el riñón duele de un solo lado y no de dos lados. Segundo, no tiene nada que ver con el movimiento, o sea, duele en cualquier momento. Y lo común es encontrarnos con pacientes con lumbalgia, o sea, encontrarnos con dolor de espalda baja o dolor de espalda debajo de Ahora, ¿cómo diferenciar un dolor muscular de la lumbalgia también? Bien fácil, pues ahí viene el examen clínico, o sea, pero es popular, o sea, la gente te dice, vengo doctor porque me duelen los riñones, ¿no? Entonces él te viene cogiéndose así y hoy me duele acá cuando me levanto, ¿no? Claro. Y entonces, claro, le voy a pedir un examen de orina, pero el 99% me va a salir que es totalmente normal. O sea, ergo, la consulta del urólogo puede venir muy frecuentemente seducida por pacientes que tienen lumbalgia bajo el pretexto de que vienen dolorosos los riñones. Pero el riñón no duele así. Sobre todo, no está tan abajo como la gente piensa, está más arriba. Es cólico, es importante, se va hacia adelante el dolor del riñón se va, cuando tú que tienes cólicos, te viene de acá atrás, se va hacia adelante, se va hacia la parte genital. El espejo. Y es una contracción visceral, o sea, es más un cólico que un dolor constante y no va mediado ni por el movimiento ni tampoco es de los dos lados, o sea, es casi siempre de un solo lado y muy intenso. Claro. Bueno, ya vamos a hablar un poquito acerca de la lumbalgia, entonces el doctor Nicole Injutin, nos va a explicar un poquito acerca de la solución. ¿Qué solución tenemos para nuestros amigos taxistas, nuestros amigos que trabajan mucho tiempo en la computadora o deportistas que sufren de lumbalgia? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es cierto, como dice usted doctor, y cuando visita a mi paciente, dice, doctor,
yo tengo problema con lumbalgia, porque yo ya visité urólogo, no tengo problema. Claro, con riñones. claro, no, Sí, es que sí, es que la tentación de la Sí. gente es de que tiene problemas en los riñones y no tiene problemas en los ¿Qué riñones. significa eso? Que urólogos tienen más fuerte educación sanitaria entre población que traumatólogos, porque primero se va a urólogos, Ah, claro. después a traumatólogos. Lo que pasa es que creo que así como todos sentimos el corazón acá, sentimos los riñones atrás, porque a veces hasta el lugar que el paciente te lo señala no es el que anatómicamente corresponde, ¿no? Es más Porque cerquita. inclusive hay gente que te señala hasta el lumbar bajo como de los riñones. No, digo, sus riñones no están acá, sus riñones están bien arriba, ¿no? Y bien cubiertos, ¿no? El riñón es un órgano que para dar sintomatología es muy extraña. De hecho, cuando hay cáncer o hay tumores en el riñón, son de diagnóstico tardío porque sus relaciones anatómicas no dejan molestia porque está en un lugar con relaciones complicadas. El riñón molesta cuando está muy dilatado, en casos de contención del líquido porque se ha obstruido, cuando hay cálculos. Y normalmente paramos de contar, ¿no? Porque las infecciones vienen claramente con fiebre, ¿no? Entonces, pero lo más común, lo que cotidianamente vemos todos los días, son aquel problema de columna postural que es contracturado, doloroso, usted lo toca y me dice, ay, me duele. Ese paciente tiene que ir a un especialista en lumbalgia, ¿no? Sí, es cierto, a pesar de esa situación, que 80% de población aún una vez en la vida tenía lumbalgia. Y 20% de los jóvenes, es decir, menores de 18 años, tenía lumbalgia. Nosotros ya hablamos sobre temas, cuáles causas de lumbalgia, hablemos sobre tema de hernias discales, de proceso degenerativo en la columna vertebral. Y hoy quisiera más acentuar a lumbalgia de los jóvenes y de personas que no tienen este avanzado proceso degenerativo en la columna vertebral. ¿Cuáles esas causas? Y es cierto que ahora empieza epidemia para jóvenes, la vida sedentaria relacionada con computadoras, con celulares. A mí me mandaron una broma en WhatsApp que antes mamá jalaba a su hijito de cancha de fútbol, vaya a hacer tarea de casa. Ahora al revés, niño está con computadora, con celular, mamá jala, vaya, juega fútbol. ¿Verdad? O Sí. sea, hoy día las mamás dicen, ¿por qué no se van a jugar al partido de afuera? Y antes se decía, todo el día están en la parroquia jugando fútbol. O sea, el tema se ha cambiado en cuanto a costumbres, ¿no? Y de hecho, con ello, un hábito sedentario que no es muy bueno, porque renunciamos también a nuestra naturaleza del movimiento, que es bueno para la salud también, ¿no? Y ahí un poco iba la pregunta, doctor Yutin. El tema de las posturas, de los cambios posturales y del peso en la gente joven, porque en realidad lo que quiere enfocar es el tema de la juventud, que no están exentos de la lumbalgia, porque efectivamente en otros programas se ha tratado los problemas artrósicos, degenerativos, como causa del dolor lumbar, pero es esperado, ¿no? Ya los huesitos, las articulaciones, que son estos discos intervertebrales, se deshidratan y entonces hay un tema. De hecho, nosotros tenemos otra altura cuando somos viejitos que cuando somos jóvenes, ¿no? O sea, tú dices, los viejitos se van haciendo cada vez más chiquitos, es como que el edificio se va derrumbando con los años, ¿no? Desgastan discos. Y este derrumbe va acompañado pues de dolor lumbar y dolor muy intenso en los viejitos, que es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de los jóvenes, y en los jóvenes también hay dolor lumbar. Postura correcta es decisivo, y sobre todo ahora jóvenes van a estar mucho más tiempo sentados en muebles de estudio, hablamos sobre computación, clases, celular, que antes. Por eso, muy importante, y esa responsabilidad de los padres, responsabilidad de los profesores y sociedad, hacer unos muebles correspondientes a postura de estudiante. Es decir, aquí regla de 90. Debería haber en las escuelas una educación para la postura, ¿no? Mira qué curioso, me parece interesante, Daniel, que por ejemplo, no encuentro yo en ninguna escuela que a alguien le diga, por favor, siéntate bien, ¿no? O sea, esa palabra siéntate bien pareciera más una llamada de atención, ¿no? Doctor, pero me van a decir, por favor, siéntate bien, y me van a dar una carpeta de madera y
por 8 horas. Es verdad también, es verdad. Hay unos, Madera, yo estudiaba en Colegio Nacional y madera. Hay veces un cajoncito. Madera. Y más, en Perú, cajoncito nomás de fruta, ¿no? O sea, si las condiciones. Los que tienen la bendición y la suerte de tener un escritorio o un asiento, ¿no? Estás en lo justo. Las carpetas de antes eran las carpetas de madera, no sé cómo. Ahora yo creo que son más sofisticadas, pero antes eran las de madera dura, recta, ¿no? O sea, la parte posterior, ahí no hay nada un de hueco atrás. Pero igualmente, como vivimos en una nueva época donde ya hay computadoras, hay cosas que a uno le permiten estar en otra posición que no es la fisiológica, sino la que corresponde, debería haber como que un llamado a decir, oye, una forma que no sufras de esto. ¿Cuántas veces? Yo, por ejemplo, camino mal todo hacia adelante, ¿no? Y eso me trae consecuencias en la parte posterior. No de ahora, seguramente camino mal y debería tener pues correctores que nadie me los dice, ¿no? Cuando ya realmente dices, oye, caminas para adelante, jorobadito, ya está hecho la cosa y tienes problemas de dolor. Y se ve mucho el tema de la curvatura en los jóvenes, ¿ah? En el proceso del desarrollo de la adolescencia a la juventud, hay muchos jóvenes encorvados. ¿A qué se debe esto? Ese también resultado de postura, de no correcto, ausencia de ejercicios físicos. Ejercicios físicos. Y aquí muy importante, usted tocó, doctor, tema dolor de espalda, sobre ejercicios. Hay mucha importancia desarrollar músculos y músculos antagonistas. Por ejemplo, espalda. ¿Cuáles músculos antagonistas? Son abdominales. Es verdad, el core. Sí. Por eso siempre hay que fortalecer músculos de espalda y antagonistas abdominales. Hay una serie de ejercicios que la gente te recomienda que se llaman del core, que es para fortalecer el plexo solar. Y una terapista me recomendó hacer los ejercicios del trapecio, que usted se coloca sobre una pared y con el brazo, imagínense que Daniel es el micrófono. Es por acá y se empuja acá y se estira, o sea, esto se estira para atrás y efectivamente encuentras un alivio cuando haces esta posición, ¿no? O sea, de estar empujando esto hacia la parte, y tú sientes un alivio interesante, que como un ejercicio de elasticidad de estos trapecios que terminan siendo esta postura viciosa, ¿no? Sí, hay mucho ejercicios para fortalecer músculos, corset de la columna vertebral. Nosotros enseñamos ejercicios más simples, es decir, que el paciente puede hacer en cualquier sitio. Por ejemplo, levantando en la cama ya puede hacer sus ejercicios y muy efectivos para fortalecer músculos de la columna vertebral. O sea, un poco parte del tratamiento que lleva usted adelante, doctor, es enseñarle a la persona que tiene estos dolores el desarrollo de músculos antagónicos a esos que están fallando. O sea, como que los contrarios, ¿no? O sea, si yo tengo uno débil para acá, yo ajusto el contrario para que ahí como que se equilibre. Sí, así y artrosis también, por ejemplo, artrosis de rodilla, siempre debe músculo contraerse y relajarse, porque si va a estar, siempre está contraído, no relajarse, ese va a cambiar la postura y no correcta postura y ese va a avanzar con el problema de la columna. Qué interesante. La verdad, me parece bien bacán el tema de que se tome en consideración esos aspectos preventivos de compensación, porque efectivamente lo que estás haciendo ahí es compensar. Siempre uno piensa cuando tiene un dolor de cabeza tomando un analgésico, pero no piensa que debe hacer para resolver el problema, ¿no? Sí, es muy importante, porque claro que analgésico, sobre todo a jóvenes, va a ayudar a quitar dolor. Es más fácil. Por eso acostumbra muy rápido población tomar pastillas porque es más fácil, más alcanzable y más rápido. Pero mucha población, y conocemos, y ya hepatólogos, ya con toda la voz dicen que antiinflamatorios tienen efecto hepatotóxico. Claro. Y muchas personas en Perú tienen hígado graso, ese inicio de cirrosis. Bueno, y los antiinflamatorios también dañan el riñón. O sea, es conocida su influencia, sobre todo cuando se toman por largo plazo, sobre el riñón. Entonces, aquellas personas que toman muchos antiinflamatorios hay que tener mucho cuidado que inocuos. Generalmente siempre cuando uno toma esto piensa siempre en el estómago. No, me daña el estómago, ¿no? Pero ahí tiene una consecuencia. También, no, también, pero hay consecuencias más complicadas sobre el hígado y sobre el riñón que sobre el mismo estómago a veces, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor Ellotín, por acompañarnos el día de hoy en Médicos en Acción.
Interesante, ¿no, doctor? Y sobre todo una Estamos, patología, el doctor Yutín ha hecho una cosa bien interesante, esto es una cosa muy frecuente, o sea, te juro que a la consulta de la especialidad en urología vienen, como te digo, muchos supuestos dolores de riñones que finalmente son lumbalgias, y me gusta el enfoque que tiene el doctor, que no solamente está pensando en el tratamiento de medicina, sino en la rehabilitación, en el consejo de cómo poder resolver el problema, ¿no? Porque claro, hoy se ha conversado no de lesiones de compresión neurológica, no de artrosis de esta columna, de deshidratación de cartículas, de los problemas de los adultos, ¿no? Él ha puntualizado que estamos hablando del tema de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes casi siempre el tema va por postura, por hacer una actividad que de pronto genere riesgos y dolor que se pueden dar en ellos también, ¿no? Amigos de San Juan del Lurigancho, atentos porque ahora mismo hay una campaña gracias a tu diario Exitosa o Caribeña. Si quieres tu lente de sol totalmente gratis, acércate a la Clínica San Marcos o marca el siguiente teléfono para que recojas tus lentes de sol llevando tu diario Exitosa o tu diario Caribeña. 758-4110, 758-4110. Ya saben, no te olvides de llevar tu diario Caribeña o tu diario Exitosa. Nuestra siguiente invitada es la doctora Milagros García. Ella es ginecóloga de nacionalidad cubana. Ajá, todavía estoy esperando el congrí. Me dijo que me iba a invitar a mi congrí. Y vamos a hablar acerca de las infecciones vulvovaginales en niñas y adolescentes. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, te agradezco muchísimo la invitación y estoy satisfecha de estar acá. Un poco acatarrada, pero hice el esfuerzo para estar acá. Ah, qué bueno. Sé que te debo el congris y la ropa vieja, pero te prometo formalmente que te voy a invitar. Ahora Hoy sí. sí te voy ¿A a los invitar dos? de verdad, a los dos, A porque los dos. bueno, ¿Cómo es eso? Cuéntame. Congrí es la comida cubana típica. La comida cubana típica, sí, sí. Está Riquísimo. Arrocito con frijoles, con chanchito, ¿no? Ah, no, pero eso, así, porque allá es muy popular. Bueno, yo lo conozco en Miami, la comida cubana, y ese arroz con frijolitos y ese chanchito. Claro, eso. bueno, pues te he Eso, invitado también, doctor, mucho Ahí gusto. está. Ah, está Listo, bueno. ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de las infecciones vulvovaginales en niñas y adolescentes, doctora. Adelante. Bueno, el tema que traemos hoy es un tema interesante y es un tema que siempre inquieta a las madres de las niñas y de las adolescentes. Y nos referimos a la vulvovaginitis. La vulvovaginitis, que es una patología ginecológica, la más frecuente en estas edades, en niñas prepuberales, y que se caracteriza fundamentalmente por una inflamación de los genitales externos, que se caracteriza por eritema, o sea, enrojecimiento de la vulva, por picazón o prurito, por descenso vaginal, puede haber sangramiento en muchos casos, en algunos casos, y también hay ardor al orinar. Es importante señalar que esta vulvovaginitis en las niñas aparece fundamentalmente en la vulva de inicio y en el caso de las adolescentes, sobre todo las que ya han iniciado sus relaciones sexuales, pues aparece directamente en la mucosa vaginal. Y en el caso de las niñas, ¿a qué se debe? Bueno, en el caso de las niñas hay muchos factores predisponentes. O sea, los factores predisponentes fundamentales es la poca concentración estrogénica que hay a estas edades y, por supuesto, hace que esa mucosa vaginal sea más débil, se irrite con mayor facilidad y permite la proliferación de bacterias. Unido a eso, a un pH generalmente de esas edades que es alcalino, pues favorece la aparición de las infecciones. Otra de las causas que favorece esas infecciones en las niñas es que el introito vaginal a estas edades está desprotegido o está expuesto. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo todavía ni de los labios mayores, ni de los labios menores, no hay un desarrollo del vello pubiano, no hay un himen que es delgado y esto facilita también la penetración de las bacterias. Si a eso se le unen las malas técnicas de aseo que pueden existir, también es un factor predisponente para estas infecciones. Además, también la manipulación que existe en las niñas. Muchas niñas a cierta edad descubren sus genitales, descubren la sensación que puede existir, por ejemplo, a nivel del clítoris y hacen maniobras de placer, ¿no? O masturbatorias en este caso, que a esa edad pueden ser normales siempre que la niña no deje de hacer sus acciones normales para hacer ese acto. Todas estas cosas o todos estos elementos favorecen la posibilidad de la aparición de las infecciones. Doctora García, yo quiero hacerle una pregunta. Usted ha puntualizado un aspecto
predisponente en estas inflamaciones de la vagina y la vulva, que básicamente son los genitales en la mujer, ¿no? Son los genitales externos, y en ese caso la vagina es la continuación interna del órgano genital femenino, que se inflama por infecciones, que me imagino pueden ser bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Una gama de microorganismos que pueden generar esta inflamación. Pero habló usted de la higiene. La higiene me parece un tema muy importante porque está vinculado a aspectos culturales y mitos de parte de nuestra sociedad. Es muy poco común que muchas madres enseñen a sus hijas, niñas ellas, cómo limpiarse en algunos casos porque sienten que les da cierta vergüenza, ¿no? Y la limpieza, por ejemplo, durante la urinación, que básicamente, o la micción, que se da pues por lo menos en una mujer 5 veces al día, 4 veces al día, con el papel higiénico de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, hay muchas personas que tampoco no le dicen que arrastrar gérmenes de la parte exterior, posterior hacia la parte anterior podría también traer gérmenes oportunistas a la parte vulvovaginal y por ahí tener cierta posibilidad de inflamación. ¿Qué tanto en estos problemas está presente el tema de higiene? Bueno, mire, como bien habíamos dicho, en esta vulvovaginitis las técnicas de aseo son importantes. El 70% de las vulvovaginitis en las niñas son inespecíficas. Cuando hablamos de inespecíficas nos referimos a que no es por hongo, no es por parásito, no es por bacteria, o sea, no hay un germen específico que pueda producirlo. Y generalmente se produce porque hay malas técnicas. Nosotros cuando habíamos hablado anteriormente de los factores que predisponen, uno de los factores que predisponen es la anatomía de la mujer. Nosotros tenemos la vagina próxima al ano y a eso usted le agrega o le adiciona que la técnica no es correcta, pues entonces se arrastra del ano hacia la vagina toda una serie de bacterias que son propias de esa flora. Las niñas por lo general miccionan constantemente, van a las escuelas, no están ahí la mamá para poder hacer un aseo correctamente, ellas asean, muchas veces aguantan los deseos de orinar y van, orinan poquito, orinan mucho, orinan su ropa interior, no se secan y todo esto hace que pueda proliferar las bacterias. La técnica de aseo es una de las cosas principales que todo ginecólogo que se dedica a la ginecología infanto-juvenil debe explicarle al familiar de la paciente. O sea, no solamente la técnica de aseo es para la niña, incluso nosotros hasta los adultos generalmente la técnica la usamos mal. O sea, nos aseamos o nos limpiamos en el momento de la defecación de atrás hacia adelante, acarreando por ahí toda una serie de bacterias. Entonces, esa técnica de aseo es la más importante para evitar la vulvovaginitis, que en el 70%, como habíamos dicho, es más frecuente que sea de tipo inespecífica. ¿Cuál sería la técnica de aseo así, la ganadora? Bueno, ya la explicamos. O sea, la técnica de aseo en estas niñas es, por ejemplo, en las recién nacidas debe hacerse porque el aseo no solamente es lavarse, ¿no? Cuando hablamos de técnicas de higiene y aseo, es también del cambio frecuente de pañal, es también del aseo correspondiente con agua que sea un agua estéril, si pudiera ser, o hervida. Entonces, la técnica es, el aseo debe ser de adelante hacia atrás, y no de atrás hacia Y estos paños húmedos que y, ahora pues, y no se utilizan también. y no jabones desinfectantes, porque ya no Bueno, existen no. los jabones desinfectantes, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos muchas veces arraigado de que existen jabones específicos para, a ver, muchas veces los jabones y muchas veces los gel para este tipo son los factores más irritantes que puede haber en la vulva de una niña. No solamente los jabones, hay otros medios también, por ejemplo, hay telas o tejidos de los cuales se hacen toda la ropa interior que también pueden producir una alergia en esta mucosa y producir las vulvovaginas. Pero un poco lo que pregunta Daniel, y los pañitos que se usan para Los paños húmedos. ¿Sirven o no sirven? O por último, ¿qué le recomendamos a nuestra mamá que nos está escuchando para recomendársela a su hija? Bueno, primero el aseo que debe ser frecuente. No debe usarse mucho o hacer mucho hincapié en el uso de sustancias que tengan, por ejemplo, mucho alcohol, sobre todo los gel, o muchos elementos químicos que puedan irritar. Esos la pañitos mucosa. vienen con Ya algo de hay, alcohol, mucho- ¿no? Un hay cierto muchas porcentaje. toallitas que Ya. vienen con, por ejemplo, manzanilla, sobre Ujú. todo. La manzanilla, que después vamos a hablar de eso, es una
de las sustancias, ¿no? Que pudieran, o de las infusiones que pudieran usarse, pero ya en la niña cuando tiene una irritación determinada por un alergeno que puede ser o bien el jabón, o bien el champú, o bien el gel. Después de orinar, ¿es importante el lavado? O sea, siempre cada vez que vas a orinar. No, no necesariamente. Ah, ok. No, porque Ya. si no, imagínate, Ujú. existe un pH determinado, no solamente en la niña, sino también en las personas adultas. Si usted va, cada vez que usted va a miccionar, usted se va a vaciar con agua y jabón, no, usted con un buen secado, o sea, secarse con un papel adecuado, porque muchas veces hay papeles que no son adecuados y Dejan la pelusa y todo. y eso Claro. actúa como cuerpo extraño Ujú. y es una de las causas de infecciones vulvovaginales específicas en las niñas. Vamos a regresar, doctor, Sí. perdón, con la doctora Milagros García y el doctor Alberto Tejada después de la pausa aquí en Médicos en Acción. Ya volvemos, señores.